En el video de hoy, con la ayuda de los cadáveres de laboratorio, vamos a discutir cómo la meditación puede influenciar el cerebro y, lo más importante, a todo el cuerpo humano. Te volará tu mente. Hagámoslo. No hay una definición exacta para qué es o para qué no es la meditación, pero yo la describo como entrenar la conciencia y aclarar la mente con el propósito de estabilidad mental y emocional, y no es la definición perfecta, pero la he usado durante años y es la que usaremos para este video. Pero basados en esto, seguro sabrán que hay muchas diferentes formas de referirse al tema. Existen diferentes tipos de meditación, como la meditación trascendental, meditación caminando y muchas más. Para este video vamos a tomar un enfoque mucho más general de la meditación, y para entender que con diferentes técnicas hay aspectos referentes a cómo el cerebro responderá, al igual que la actividad cerebral. Para entender el efecto de la meditación hablaremos de la oscilación neuronal u ondas cerebrales. Las neuronas son células eléctricamente excitables del sistema nervioso y son capaces de dar una señal electroquímica llevando electrolitos, como el sodio y el potasio, dentro y fuera de sus membranas. Esto es una acción potencial. La acción potencial es una señal que viaja a través de una neurona hasta llegar a un punto de comunicación con otra neurona, llamada sinapsis. En este punto, las moléculas llamadas neurotransmisores son liberadas y pueden ser excitadoras o inhibidoras, lo que significa que otra acción potencial puede ocurrir o terminar ahí. Las acciones potenciales pueden medirse con un encefalograma o EEG. Los electrodos que se ponen en el cuero cabelludo o directamente en el cerebro detectan pequeñas fluctuaciones de voltaje en las neuronas y pueden medir esas fluctuaciones en fracciones de segundo. Los EEG modernos tienen una alta resolución temporal como espacial, lo que significa que son muy buenos detectando la frecuencia y locación de las fluctuaciones. Y es importante por la profundidad del cerebro. Las fluctuaciones de voltaje ocurren en el córtex cerebral o superficie del cerebro, así que todas estas arrugas que ven son el córtex cerebral. Y si rotamos esto, probablemente lo verán un poco mejor. Aquí hay algo blanco, y también hay algo gris bordeando lo blanco. Lo blanco es la materia blanca, que es una sustancia grasosa que envuelve los axones de las neuronas, pero la parte gris es la materia gris, para sorpresa de nadie, y la materia gris es el córtex cerebral. Esto se compone de sinapsis, entonces son cuerpos celulares y sinapsis, así que aquí es donde se procesa la información, y son 6 capas. No lo parece, pero aquí tenemos 6 capas de neuronas, y con un EEG puede determinarse el voltaje de fluctuación entre esas capas, dependiendo de qué tan sensibles sean esos electrodos. Pero un EEG también determina las fluctuaciones de voltajes en capas aún más profundas, incluyendo la región de aquí, conocida como tálamo. Lo que vemos aquí son grupos sincronizados de neuronas trabajando juntas en un patrón rítmico, que son las oscilaciones neuronales u ondas cerebrales. Estas ondas suceden tanto en neuronas individuales como en grupos de ellas. La mayoría de los estudios se enfocan en los grupos de neuronas ya que son más fáciles de medir y es menos invasivo. Estos patrones de ondas ocurren en milisegundos, lo que son milésimas de segundos, o pueden ocurrir en semanas o meses. Estas oscilaciones se miden por su frecuencia y amplitud. La frecuencia se mide en hercios, que es en cuántas ondas hay por segundo. Así que un hercio equivale a una onda por segundo. La amplitud indica la magnitud o intensidad del patrón de la onda. Las oscilaciones neuronales pueden dividirse en 5 patrones de ondas. Son las delta, theta, alfa, beta y gamma también. Y probablemente oyeron que estos patrones se asocian con diferentes estados de conciencia. Por ejemplo, las ondas delta se observan en la etapa 3 del sueño. Las ondas alfa se observan cuando alguien está muy concentrado. Las gammas se asocian a la memoria activa y reconocimiento de patrones, pero eso es tanto verdadero como sobresimplificado. No es como que el cerebro opera sobre un solo patrón de onda y de la nada cambia a otro patrón de onda. Recuerden, la actividad neuronal se puede medir a nivel individual o también en grupos grandes o pequeños. Hay 86 billones de neuronas en el cerebro, y esas neuronas se agrupan en regiones que trabajan diferentes funciones. Si vamos a la parte posterior del cerebro, esto se llama el lóbulo occipital, y aquí es donde se procesa la información visual.
Y luego, si vamos por aquí, este es el lóbulo temporal. Aquí es donde se procesa la información auditiva. Dependiendo del estímulo sensorial que recibe el cuerpo o qué es lo que requiere el cuerpo, como el latido cardíaco y el monitoreo respiratorio, diferentes regiones pueden experimentar diferentes patrones de ondas e incluso cambiar de patrones en fracciones de segundo. Así que determinar los patrones depende de la perspectiva, pues por ejemplo digo qué región del cerebro se observa, cuál es la duración del tiempo que se observa, cuál es el tamaño de la granulometría que se utiliza en el estudio. Todo esto importa y lo relevante para hoy es qué está haciendo esa persona. ¿Se está ejercitando, está comiendo, durmiendo o está meditando? Porque si lo está, ahí es donde se pone interesante. Quiero aclarar que un EEG es solo uno de los métodos que determina la actividad cerebral durante la meditación. IRM, IRMF y PET son estudios que nos han dado mucha información durante los últimos años en lo que respecta a estados mediativos y su posible efecto en el cerebro y el cuerpo. Era demasiado para incluir en este video, así que seguro tendremos que hacer otro video donde discutiremos otras perspectivas también, porque vale la pena investigarlas. Primero quería hablarles de cómo se asocia la actividad cerebral con la meditación. Primero, y es muy interesante, así que les digo que de esto hablaremos en otro video. Con esto dicho, comencemos lento. Y por lento me refiero a oscilaciones lentas. Las ondas cerebrales delta son las más lentas de los 5 ritmos, pero hay oscilaciones aún más lentas conocidas como actividad infralenta, que se describe como una menor a un hercio. Significa que las olas delta oscilan entre 1 y 4 hercios. La mayoría de las ondas delta en el cerebro provienen de la quinta capa de neuronas dentro de la corteza cerebral. Aunque eso vendrá en olas de actividad, pero también hay información que dice que el tálamo, que puede considerarse como un eje neurológico, está involucrado en modificar la naturaleza espacial de las ondas delta, lo que significa que básicamente está influenciando o modificando dónde las ondas delta están ocurriendo dentro de esa quinta capa de la corteza. Cuando se trata de meditación, el rango de las ondas delta no es tan común como las otras, y esto es porque el rango delta se suele ver durante el adormecimiento y la fase 3 del sueño, que es un estado profundo donde no se sueña aún. Un dato interesante es que un estudio publicado en 2019 por el portal de neurociencia muestra la zona regional de las ondas delta en la fase REM o de movimiento ocular rápido. El estudio muestra ondas delta en fases REM y no REM provenientes de la región medio occipital, que es la región que estoy señalando justo aquí. Un segundo, voy a girarlo. Pero también mostró ondas REM exclusivas provenientes de la región lóbulo occipital, que es donde el lóbulo occipital o la corteza visual se encuentra con el lóbulo temporal o el auditivo, justo aquí donde estoy mostrando con mi bisturí. Esto es interesante porque las ondas delta siempre han sido vistas como componentes de la fase no REM, pero verlas en zonas específicas del cerebro durante la fase REM sugiere que el sueño puede estar ocurriendo regionalmente, así como globalmente, y transiciona entre ambas zonas durante las varias fases del sueño. En la meditación, las ondas delta se han observado en mediadores avanzados. Pueden pensarlo como un estado de trance profundo, aunque hay ciertas técnicas de meditación, tales como yoga nidra, que guía intencionalmente al practicante a ese estado. No hay mucho que muestre a practicantes logrando estos estados con ondas delta en la meditación, pero no significa que no se logren, solo significa que no tenemos esa información todavía. Pero es interesante pensar sobre los beneficios del sueño cuando se trata de estados más profundos de meditación. Hay mucha investigación que necesita hacerse, pero es muy interesante de pensar. La siguiente es la onda theta, que está entre 4 y 8 hercios. Hay dos tipos de ondas theta. Hay onda theta corticales, que provienen de la corteza cerebral, que podemos ver por aquí, y también hay onda theta hipocampales, que vienen del hipocampo, que está tan profundo en el cerebro que no lo podemos ver, pero el hipocampo pertenece a otro sistema llamado sistema límbico. El hipocampo está ligado a una amplia variedad de funciones, pero la mayoría ha oído de su relación con la memoria a corto plazo. Las ondas theta se asocian con la relajación profunda, creatividad, paseos al aire libre, procesamiento sensorial, atención relajada y también a las primeras etapas del sueño. La ubicación específica de las ondas theta al provenir de la corteza cerebral no está del todo clara, pero hay mucha evidencia consistente que estas ondas provienen de la corteza frontal, que es la zona que estoy marcando, específicamente la corteza prefrontal, que sería esta zona de aquí, como también zonas del medio del cerebro, como la corteza cingulada anterior y la corteza cingulada posterior.
Y la razón por la que esto es importante es porque estas cortezas, incluyendo la región prefrontal, se asocian a mayor función cerebral, por lo que es posible que las ondas Z ocurran cuando esta zona está esencialmente monitoreando otros procesos del cerebro. Cuando definimos la meditación dijimos que era como entrenar la conciencia. Las ondas Z se ven como meditadores de cualquier nivel, pero mayormente se ven en meditadores de más experiencia. Si durante la meditación alguien se enfoca en su respiración, latidos cardíacos o algo así, tendría sentido que estas áreas del cerebro se estén involucrando en el proceso, ya que el cerebro está, digamos, monitoreándose a sí mismo. La siguiente es la onda alfa, que oscilan entre 8 y 12 hercios. Las ondas alfa son llamadas ritmos posteriores dominantes, y eso es porque principalmente se hallan en el aspecto posterior del cerebro, que incluye el lóbulo occipital, el parietal y también el temporal. Esto es porque las ondas alfa se asocian con los estados de alerta y concentración, y como los humanos son una especie principalmente visual, tiene sentido que el lóbulo occipital se encuentre activo. Pero también tiene sentido que el lóbulo temporal y el parietal estén activos, ya que estos son quienes procesan los estímulos externos. Pero también vemos las ondas alfa viajando por todo el cerebro, incluyendo el área motora. Las ondas alfa son comúnmente vistas en meditadores de todos los niveles. Si volvemos a nuestra definición de entrenar la conciencia, muchos estados meditativos tienen un alto grado de concentración. La concentración puede ser más interna, como en controlar la respiración, pero también puede ser externa e incluso abstracta. Digamos que un meditador intenta visualizar y concentrarse en una manzana. De hecho, pueden intentarlo. Cierren los ojos e imaginen una manzana en toda su manzanosa gloria. Esta manzana será roja, tendrá un tallo y será del tamaño perfecto para encajar en tu mano. Puedes rotarla horizontalmente. ¿Y qué tal verticalmente? Eliminen todo lo demás de su mente, incluyendo mi voz y otros sonidos de su alrededor, y concéntrense solo en la manzana, porque la manzana es todo lo que hay. Ese nivel de concentración y conciencia es común en prácticas meditativas y encaja perfectamente con las ondas cerebrales alfa. De hecho, las ondas más comunes asociadas con la meditación son la alfa y la zeta. Y ahora que sabemos los estados de conciencia involucrados, todo tiene más sentido. La siguiente es la beta, que está entre los 12 y 20 hercios. Las ondas beta se hallan por todo el cerebro, pero son más fuertes en el lóbulo frontal, principalmente en el área prefrontal, el área motora y también, voy a voltear esto, la corteza cingulada anterior y posterior. Y estas áreas están muy involucradas con todo lo que hacen mientras estén despiertos, por eso las ondas beta están asociadas con estar despierto y el pensamiento analítico. Pero no significa que las ondas beta estén ausentes en la meditación. Las ondas beta aumentan durante las contracciones del músculo isotónico. Son las contracciones que producen el movimiento articular. La meditación de caminata, por ejemplo, es una técnica específica que, en teoría, viene con mucha carga de ondas beta. Si la técnica incluye mucho pensamiento analítico, como resolver una ecuación, tendría sentido ver ondas beta en ese estado. Pero, curiosamente, las ondas beta también se asocian con la ansiedad. Y, volviendo a nuestra definición de meditación, la estabilidad emocional es el resultado deseado. En ese sentido, limitar las ondas beta que no se originan por movimiento podría ser una buena idea. Es especulativo, pero no es loco. Y las últimas por observar son las ondas gamma, que están entre los 20 y los 100 y posiblemente lleguen a los 140. Y la razón por qué es posible es porque depende de a quién le preguntes y lo que buscas, puedes abarcarlo de muchas formas. Y entre 100 y 140 hercios, y algunos dirán que es una gama rápida o una onda epsilon, mientras que otros no se molestan en separarlas tanto y en su lugar las agrupan juntas como una sola gama. Las ondas gamma se encuentran en todo el cerebro, en la corteza cerebral, en el hipocampo, que de nuevo es lo más profundo que podemos ver asociado a los lóbulos, el sistema olfativo, que va a ubicarse en la parte baja del cerebro, si volteamos esto, podemos verlas en el tálamo y otras áreas. Generalmente están en las zonas focales del cerebro, lo que significa que habrá una acumulación de gamma aquí, otra por aquí, aquí y por aquí.
pero hay veces en que la onda gamma puede comenzar a propagarse y esparcirse en otras regiones del cerebro, lo que juega un papel en lo que conocemos como el problema de ataduras. El problema de ataduras es el problema de cómo objetos, sean de fondo o abstractos o condiciones emocionales, se combinan en una sola experiencia. Aunque los mecanismos de las ondas gamma no estén muy bien establecidos, es posible que jueguen un papel importante en la percepción y en las experiencias. Las ondas gamma son raras en estados meditativos, pero se han visto en meditadores experimentados y técnicas específicas enfocadas en conciencia elevada o lo que se conoce como la experiencia cúlmine, que se considera ser esos momentos que tienen puro goce y exaltación. Es importante mencionar los ritmos binaurales, pero la verdad probablemente merecen su propio video para ellos solos porque son increíblemente fascinantes, pero estos ritmos son una ilusión, pues lo que sucede es que digamos que escuchan una frecuencia de 8 hercios en un oído y otra frecuencia de 12 hercios en otro oído. El cerebro crea una ilusión de una tercera frecuencia de 4 hercios, porque a ver, es la diferencia entre 8 y 12, es 4, así que se crea algo como artificial, una ilusión de una tercera frecuencia de 4 hercios. Estos ritmos son muy interesantes para mí y algo que personalmente he experimentado por más de 15 años ya, y aunque son interesantes, lo difícil de ellos, al menos científicamente, es separar la correlación de la causa y de la asociación. Los ritmos binaurales se asocian con todo tipo de estado de humor y percepciones, ¿sí? Si después de este video vas a YouTube y tipeas ritmos binaurales, encontrarás cosas como los ritmos binaurales reducen la ansiedad, mejoran la concentración y saben más cosas y habrán muchas frecuencias. Bien, pues la idea aquí es que eso es ilusorio. La tercera frecuencia ayudará a inducir un estado meditativo. Y les digo, el problema es que no tenemos mucha evidencia de eso, no científicamente, tenemos asociaciones, donde podemos ver que ciertos ritmos binaurales sí tienden a alinearse con ciertos estados de ánimo y percepciones, pero ¿cómo conectamos eso en algún aspecto científico relevante? No lo sabemos aún, y eso es lo que hace difícil, según mi perspectiva, explicarles sobre estos ritmos, pero esto es algo que me interesa tratar en un video futuro para hablar, pero quería intentar mencionarlos porque son algo muy fascinante. Intentaré resumir este video de una forma que espero que valga la pena. La meditación es un término difícil, ¿no? Prácticas meditativas, o al menos muchas de estas prácticas, tienen una historia cultural abundante que siempre las acompaña, pero puede ser disuasivo o aburrido para mucha gente. La meditación no requiere sentarse en una posición de loto por horas y horas. La meditación no requiere que estudies budismo o hinduismo. Si eso es lo que quieres hacer, obviamente no hay nada de malo con eso. Pero debes entender que esto es más que solo la religión y filosofías que utilizan la meditación en ellas. Bien, la meditación no requiere nada de ti, excepto, supongo, una mente introspectiva. Se ha nombrado el mindfulness mucho últimamente y por una buena razón. El mindfulness es una práctica budista que se basa en tu atención y concentración. Ha sido científicamente demostrado que es tremendamente útil en reducir la ansiedad, el estrés, también adicciones y muchas cosas más. El poder de la mente me vuelve loco, y hay muchos misterios rodeando estas ondas cerebrales y las oscilaciones neuronales, pero ¿saben qué significa? ¿Podemos inducirlo? Tal vez no. ¿Importa si estas ondas cerebrales suceden en una región o si son más globales? ¿Cómo interactúan entre ellas? No, ¿cuál es la causa? Y tantas preguntas sobre esto, pero hay algo muy genial que sucede cuando cierras los ojos, enfocas tu mente y respiras. Gracias por ver el video de hoy. Como siempre, denle like, comenten, suscríbanse si quieren más y nos vemos en la próxima.